Le hago la pregunta a Rafael Cardona, analista político en su cristalazo, aquí en este espacio. Rafael, ¿tú crees que influyó en la derrota del PRI esta iniciativa presidencial? Buenas noches, Pepe, buenas noches. Yo creo que, bueno, quizás haya influido en un grado ínfimo, en un grado muy pequeño, y en 2 o 3 zonas muy localizadas, posiblemente Centro de la República. Posiblemente en Aguascalientes, sí, porque ahí tenemos que recordar que Lorena había tenido una discrepancia que le habría significado perder mucho apoyo del propio PRI, porque ella había dicho que ella no estaba de acuerdo con la iniciativa presidencial de los matrimonios igualitarios o los matrimonios gay o los matrimonios homosexuales y la secuela de otros derechos que van asociados con el matrimonio de personas del mismo sexo, como la adopción, la educación y todo lo demás. Pero en realidad yo creo que lo que el obispo de Veracruz dijo fue un simple aprovechamiento tardío para llamar la atención de este tema y avivar las inconformidades con miras a lo que viene dentro de 2 años. Yo creo que la Iglesia le cobró, no sé si su actitud al presidente, sino el aprovechamiento coyuntural que se hizo de lanzar estas iniciativas previo, muy cercana a la fecha de las elecciones, al proceso electoral. Quizás para la Iglesia, que sabe cómo se hacen las mañas de la política, fue un juego usándolos a ellos casi como rehenes, y por eso en algunas partes del episcopado mexicano hubo una notable muestra de inconformidad con el presidente. Pero lo grave no es ahora saber si eso fue lo que ocurrió o eso fue lo que generó las cosas que pasaron, sino que lo interesante es ver cómo se ha conjurado un fenómeno social cuya salida tendría que ocurrir de una manera que los mexicanos no conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede estar hablando de la corrupción en abstracto. Y yo creo que el gran arrastre que tuvo la campaña de Acción Nacional, y lo sé porque alguna vez, hace ya varios meses, muchos meses, yo lo platiqué con el presidente del Partido Acción Nacional, y él me señalaba que esa batalla contra la corrupción iba a ser el eje de toda su plataforma de acción política en el tiempo cercano, el tiempo por venir. Y bueno, creo que el problema de la corrupción sí le atañe a todos los ciudadanos. Creo que es un tema general, creo que es un tema nacional, creo que es un tema que se viene difiriendo desde hace muchos siglos en este país. La corrupción es un fenómeno permanente en la vida pública mexicana desde tiempos de la colonia y posiblemente desde antes de la colonia. Entonces, el ataque a la corrupción no puede quedarse así. Por eso es que no se ha hecho nada nunca en serio en contra de la corrupción, porque la corrupción siempre tiene 2 extremos. Cuando hay un político que se corrompe para favorecer una licitación, es porque quien ha resultado favorecido le financió la corrupción y se corrompió de la mano con el otro. La corrupción es un maridaje, no se da solamente en el sector público, y no es únicamente México un país de políticos corruptos. En todo caso, será un país de corruptos, pero no nomás los políticos o los funcionarios públicos, sino también quienes logran subir en la escala social a partir de tomar atajos y de brincarse bardas sobre obstáculos que la ley impide. Una de esas políticas de evasión es la evasión fiscal, en la cual todo mundo prefiere gastar toneladas de dinero en contadores que en pagar justamente los impuestos que debería de pagar. Y en eso los empresarios mexicanos son expertos. Entonces yo creo que este juego en contra de la corrupción tuvo 2 momentos que lastimaron mucho la causa del gobierno y del presidente de la República. Una
cuando él no supo explicar con claridad qué entendía cuando nos decía a los mexicanos que la corrupción es un factor cultural o es un elemento cultural o tiene orígenes culturales, como si cultura fuera sinónimo de bueno. No, en la cultura también hay cosas malas. Y la otra, que no haya logrado el Congreso la aprobación del paquete del sistema anticorrupción, que viene precisamente de algunas iniciativas del presidente, pero como un arrebato de banderas a la oposición. Entonces las iniciativas se presentan así, pero cuando ya se van a dictaminar y todo, se acabó el tiempo, se queda todo pendiente y una flagrante violación constitucional se quiere presentar como un arreglo político favorable para que dentro de un mes arreglemos todo esto una vez que pasen las elecciones. El cálculo estuvo mal hecho. Una vez que pasen las elecciones, no se debió haber enunciado así. Se debió haber dicho en todo caso, vamos a votar el Sistema Nacional Anticorrupción después de que perdamos las elecciones por no haberlo votado a tiempo. ¿Fue un error de cálculo? No lo sé. ¿Fue un error político? No lo sé. Pero sostener y permitir que gobernadores mal evaluados, mal calificados y públicamente señalados como corruptos trataran de imponer a sus candidatos fue otra de las razones de esta derrota estrepitosa y terrible para quienes militan en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuántos son los que militan? Pues lo suficientes para lo que tienen hoy. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo.